Nadie la esperaba en ningún lugar. Y eso, por más doloroso que fuera, se había vuelto normal para Clara. Se levantaba antes de que sonara la alarma, ponía el agua del café a calentar y cruzaba las calles silenciosas de la pequeña villa donde vivía con su única amiga. Su mundo era reducido, un apartamento modesto en el fondo del pasaje, una rutina sin sobresaltos y un silencio que con el tiempo se convirtió en su única certeza. Trabajaba todas las tardes en un pequeño local de ropa usada, organizando prendas que ya habían pertenecido a otras vidas. Mientras otros veían solo telas, ella veía fragmentos de historias olvidadas, recuerdos empaquetados, abandonos discretos. Clara no hablaba mucho, prefería observar. Siempre creyó que el silencio habla, y lo hace fuerte para quien sabe escuchar. A veces bastaba una costura antigua o un olor en el forro de un abrigo para que algo en su pecho se estremeciera, como si reconociera un eco antiguo de algo que no podía nombrar. No solía hablar de su pasado. Decía que no recordaba, pero la verdad era que no sabía por dónde empezar. Su amiga respetaba ese espacio, aunque intuía que había algo allí, un secreto escondido, un pasado no resuelto. Curiosamente, Clara se sentía atraída por las prendas más viejas, no por su valor estético, sino por la sensación que le provocaban. Era como si algo en su interior supiera que algunas piezas no estaban allí por casualidad, y que tal vez su historia aún no había comenzado del todo. La vida de Clara era un ciclo que se repetía como un reloj descompuesto. Se despertaba, tomaba café sin azúcar, caminaba hasta la tienda, clasificaba ropa, volvía a casa, y al día siguiente lo mismo. No había sobresaltos. Nadie la esperaba, nadie la buscaba. Era como si el mundo girara a su alrededor, pero ella estuviera atrapada en el mismo punto, invisible, suspendida. Y con el tiempo, incluso esa invisibilidad comenzó a doler de un modo silencioso y constante. Aunque compartía el apartamento con una amiga, Clara mantenía una distancia segura. No era fría, pero sí cautelosa. En algunas noches hablaban durante horas viendo series viejas en la televisión, pero bastaba que la conversación rozara su pasado para que ella cambiara de tema con una sonrisa suave y esquiva. Había aprendido a esconder sus heridas detrás de silencios largos, pero el vacío seguía allí, y con él una pregunta que no sabía cómo formular. ¿Quién soy yo realmente? Lo que nunca contó, ni siquiera a su amiga, era esa extraña conexión que sentía con ciertas prendas del brechó, las más antiguas sobre todo. No eran las más bonitas, ni las de mejor calidad, pero algo en ellas la llamaba. A veces, mientras organizaba las donaciones, sentía una especie de vibración en el pecho, como si una voz sin palabras le dijera, «Mira aquí». Era sutil, pero Clara aprendió a reconocerlo. Y aunque no lo entendía, sabía que no era casualidad. Era una mañana como cualquiera. Clara ya había barrido el piso, encendido las luces y acomodado las primeras pilas de ropa en los estantes. Pero entonces un camión desconocido se detuvo frente al local. No estaba en el cronograma. Nadie lo esperaba. Un conductor bajó con papeles arrugados, dijo que eran donaciones del interior y comenzó a descargar sin dar más explicaciones. La gerente apenas levantó la vista. Clara, en cambio, sintió algo. Algo en el aire cambió. Entre todas las cajas apiladas había una que destacaba. No tenía etiquetas, ni remitente, ni fecha. La cinta adhesiva que la sellaba parecía tan antigua como la caja misma. Nadie le prestó atención, pero Clara no pudo ignorarla. Con voz tranquila pidió encargarse ella misma de esa clasificación. La gerente, ocupada con otras cosas, aceptó sin dudar. Y así, Clara llevó la caja al fondo del local, donde el silencio era más denso y el tiempo parecía fluir más despacio. Al abrirla, lo sintió de inmediato. No eran prendas comunes. Había algo distinto en ellas. Ropa antigua sí, pero bien cuidada. Telas con texturas especiales, bordados a mano, botones de otros tiempos. Parecían contener una historia dentro de sí. Cada pieza tenía un aura, como si aún conservara la presencia de quien la había usado. Clara no podía explicarlo, pero sabía que había encontrado algo. Algo que la miraba desde el pasado, esperando, justo por ella. Entre las prendas del lote, un abrigo llamó especialmente su atención. Era femenino, largo, de lana gruesa, de un color apagado por los años, pero con una elegancia intacta. Clara lo sostuvo con ambas manos como si temiera quebrarlo. Lo limpió con cuidado como si supiera, aunque no supiera cómo, que no era una prenda cualquiera. Y fue cuando pasó la mano por el bolsillo interno que sintió algo sólido. Un bulto pequeño, un papel doblado. Lo sacó despacio. Estaba amarillento con los bordes desgastados. Lo desplegó con delicadeza y el corazón le dio un salto. Era una carta, pero no cualquier carta. Estaba escrita con su propia letra, con su nombre. Clara se quedó helada. Era su caligrafía, inconfundible, cada trazo, cada curva, pero no recordaba haber escrito eso.
ni cuándo, ni por qué. La carta parecía dirigida a ella misma, como un mensaje enviado desde otra versión de sí. El sobre estaba vacío como si ya hubiera sido abierto mucho tiempo atrás. El contenido era breve pero inquietante. Cuando encuentres esto vas a recordar. Hay una verdad que debe ser recordada. Y al final, un nombre suelto. Elías. Clara sintió un escalofrío, un susurro lejano en el pecho. No conocía a nadie con ese nombre, o al menos eso creía, pero desde ese momento supo que ese abrigo no había llegado por casualidad. Era el inicio de algo, y ella ya estaba dentro. Clara leyó la carta una y otra vez, como si en cada lectura pudiera activar un recuerdo oculto, pero lo que provocaba no eran recuerdos, eran imágenes, sensaciones. Comenzó a soñar por las noches con lugares en los que nunca había estado. Un callejón de adoquines, una casa con ventanas verdes, el sonido de un río, y una figura masculina de espaldas, inmóvil, esperándola. Lo curioso era que en esos sueños no sentía miedo, sino una nostalgia inexplicable, como si hubiera regresado. El nombre Elías no la dejaba en paz. Buscó en registros antiguos, preguntó en silencio a su memoria. Nada, hasta que un día notó una etiqueta dentro del abrigo. Un apellido bordado a mano. Lo buscó en internet y encontró algo. Una tienda en una ciudad pequeña del interior. Ya no existía, pero el lugar seguía allí. Un nombre, una dirección, una pista. El corazón le latía fuerte. Sentía que había algo esperando, algo que tenía que descubrir sola. No le dijo nada a su amiga. Preparó una mochila pequeña, guardó la carta y salió temprano. Mientras el bus avanzaba por la carretera, Clara miraba por la ventana sin ver. Sabía que estaba haciendo algo grande. No sabía qué iba a encontrar. Solo sentía que algo dentro de ella, algo que llevaba años dormido, había despertado, como si el destino finalmente la hubiera alcanzado, y no podía volver atrás. Clara bajó del autobús con el corazón agitado. La ciudad era pequeña, silenciosa, como suspendida en el tiempo. Caminó despacio por calles que sin explicación lógica le resultaban familiares. Reconocía esquinas, faroles, fachadas envejecidas. Y aunque su mente decía que era imposible, algo en su cuerpo recordaba. Sus pasos la guiaban como si ya hubieran recorrido ese camino antes, como si las memorias olvidadas habitaran los adoquines. Fue una librería antigua, con vidrieras cubiertas de polvo y libros desordenados la que la hizo detenerse. Había algo en ese lugar que la llamó. Entró sin saber por qué. Detrás del mostrador, un hombre mayor la observó con una expresión difícil de explicar. No era sorpresa, era certeza. Él se acercó lentamente y con voz firme pero cálida, dijo: «¿Has vuelto?». Clara se quedó en silencio. El hombre no esperó respuesta. Abrió una gaveta, sacó un sobre y lo colocó sobre el mostrador. «Tu madre me pidió que te lo entregara, si alguna vez regresabas». Dentro del sobre, una carta, firmada por su madre. Clara la leyó temblando. Hablaba de decisiones difíciles, de miedos profundos, de un amor que no pudo ser. Contaba que había huido embarazada y que nunca pudo contarle la verdad a nadie. Clara se quedó sentada, con la carta entre las manos. Por primera vez entendió. Su historia no era solo suya, era el eco de una historia anterior, una que apenas comenzaba a revelarse. El hombre de la librería se llamaba Alfredo y sabía más de lo que decía. Con pausas largas y mirada melancólica, le contó a Clara que su madre había trabajado allí años atrás. Era reservada, gentil, y estaba enamorada de un hombre llamado Elías, pero cuando quedó embarazada, algo cambió. Alfredo nunca supo los detalles, solo que hubo amenazas, chantajes, y entonces desapareció. Nadie volvió a saber de ella, hasta ahora. La carta que Clara había encontrado en el abrigo no era casual, era parte de un plan cuidadosamente tejido. Su madre la había dejado atrás, sí, pero también había sembrado señales por si algún día regresaba. Sabía que el pasado llama cuando estamos listos para escucharlo. El abrigo que llegó al brechó era suyo, una prenda conservada durante décadas, esperando cumplir su propósito, reconectar lo que el miedo separó. Clara lo comprendía ahora. Cada puntada, cada botón era un susurro del tiempo. En otra carta mencionaba a Elías, un hombre que la había amado de verdad, pero que fue alejado a la fuerza. Él nunca supo que existía una hija. Y Clara, al leer esas palabras, sintió cómo el abandono se transformaba en algo más complejo. No era rechazo, era protección, era dolor y también amor. Un amor interrumpido, sí, pero no desaparecido, porque el verdadero amor, el que nace del alma, no se desvanece. Solo espera, como una carta sin abrir. Con el nombre de Elías resonando en su mente, Clara decidió buscarlo. Alfredo le dio una dirección, un pequeño taller de costura en las afueras del pueblo.
Elías seguía trabajando como sastre, ahora viudo, solitario y aparentemente resignado al paso del tiempo. Clara llegó con pasos lentos, casi temiendo lo que podría encontrar. Desde la ventana lo vio, encorvado sobre la máquina cosiendo con precisión, sus manos aún firmes, su mirada cansada, pero algo en él aún vibraba. Entró. El sonido de la puerta hizo que Elías levantara la vista. La miró, y el mundo se detuvo por un segundo. No dijo nada, solo la observó con una mezcla de asombro y reconocimiento. Clara se acercó, murmuró el nombre de su madre, y él se derrumbó por dentro. Se sentó lentamente, como si el peso de los años le cayera de golpe. Ella le explicó lo que sabía, mostró las cartas. Elías la escuchó sin interrupciones, con los ojos húmedos y las manos temblorosas. Nunca supo, nunca imaginó. La llevó a la parte trasera del taller. Allí guardaba cajas con fotos, dibujos, recuerdos de una historia que había querido olvidar, pero no pudo. Le mostró un retrato que él mismo había hecho. Una mujer embarazada, de mirada dulce. Clara lo sostuvo entre sus dedos con respeto. Era su madre. Y entonces, sin palabras grandes, sin promesas vacías, algo se reparó dentro de ambos. Porque a veces los reencuentros no curan todo, pero dan comienzo a una paz nueva, una que no viene del olvido, sino de la verdad revelada. Los días siguientes no pueden describirse con un calendario. Clara y Elías pasaron horas redescubriéndose entre álbumes, cartas y silencios llenos de significado. Él le contaba pequeñas anécdotas de su juventud, de la época en que amaba a una mujer que desapareció sin explicación. Ella le hablaba de su infancia en hogares temporales, de la soledad, de cómo encontró una carta en un abrigo cualquiera. Y los dos lloraron, a veces sin decir palabra, porque algunas verdades no necesitan explicarse, solo compartirse. Su amiga, preocupada por el silencio de Clara, siguió sus pasos hasta aquella ciudad. Cuando la encontró, notó de inmediato el cambio. Ya no era la misma chica silenciosa y dispersa. Había algo diferente en su forma de mirar. Menos peso, más luz. Clara le contó todo. Sobre Elías, las cartas, la conexión inesperada. Y su amiga, con lágrimas en los ojos, entendió que aquella búsqueda no había sido solo física. Clara no solo había encontrado a su padre, había encontrado una parte de sí que nunca supo que le faltaba. Ahora sabía de dónde venía. Y eso por sí solo cambiaba todo. Porque a veces sanar no significa borrar lo que pasó, significa abrazarlo, significa darle un nuevo lugar en la memoria. Clara había roto la cadena del abandono, y lo había hecho escuchando su intuición, siguiendo una señal escondida en un bolsillo viejo. Pero lo que aún no sabía es que el destino no había terminado con ella. Clara regresó al brechó con el abrigo sobre los hombros, el mismo abrigo que antes parecía solo una prenda vieja, ahora era un mapa. En el bolsillo, junto a la primera carta, guardaba otras dos que ella misma había escrito durante los últimos días. Cartas para su yo del futuro. Palabras que tal vez, un día, servirían para alguien más que también se sintiera perdida. Así comenzó un nuevo hábito. Cada vez que algo le dolía demasiado para guardarlo, lo escribía y lo escondía, como quien deja migas de pan para que otros encuentren el camino. Las donaciones seguían llegando, como siempre. Ropa en bolsas, cajas, valijas. Pero ahora, Clara las miraba distinto. No eran solo telas o cortes pasados de moda, eran fragmentos de vidas. Y a veces, entre los bolsillos, encontraba pequeños ecos, un botón, una foto en blanco y negro, un papel arrugado. Ella escuchaba, con atención, con respeto, porque había aprendido que cada objeto tiene algo que decir, y que el abandono a veces es solo una historia que aún no ha sido contada. Una tarde gris, una joven entró al brechó apurada. Rebuscaba entre las perchas cuando Clara la notó. Sacó un abrigo, metió la mano en el bolsillo y encontró algo, una carta. Se quedó inmóvil. Clara, desde el mostrador, sonrió en silencio, porque sabía que algunas historias no terminan, simplemente se transforman. Y del otro lado del vidrio, con la lluvia golpeando el mundo, alguien observaba la escena desde la calle, alguien que estaba por cruzar la puerta y reescribir el destino junto a ella. Del otro lado del vidrio, empañado por la lluvia, unos ojos se cruzaron con los de Clara. Fue apenas un instante, pero bastó para que su corazón se agitara sin saber por qué. El hombre, joven, alto, con una expresión serena y una mochila de cuero en la mano, dudó por un segundo y entró. El sonido de la campanilla fue suave, casi simbólico, como si el universo hubiese contenido el aliento. ¿Aquí aceptan ropa antigua?, preguntó con una voz tranquila, casi íntima. Clara asintió con un leve gesto. Él colocó la mochila sobre el mostrador. Era de mi abuelo. Guardaba cartas que nunca envió. Las encontré hace poco. Algo me dijo que no debía guardarlas más, que alguien tenía que leerlas. Clara la abrió.
Estaba llena de sobres cerrados, atados con una cinta gris. El nombre en la tapa de uno de ellos la dejó sin aire. Elías. ¿Tu abuelo se llamaba Elías?, preguntó con la voz casi temblando. Él asintió sorprendido. Sí. ¿Lo conociste? Ella no respondió. Solo le ofreció té con un gesto. Se sentaron junto a la ventana mientras afuera la lluvia seguía cayendo sin prisa. Y, sin que ninguno lo supiera aún, aquella conversación era el eco de algo mucho más antiguo. Algo que llevaba siglos esperando volver a comenzar. Gabriel comenzó a aparecer con más frecuencia, a veces con café en la mano, otras con preguntas simples y miradas largas. Clara, acostumbrada a esconderse tras silencios cómodos, se sorprendió al contarse sin darse cuenta. Hablaba de su infancia, de las cartas, del abrigo, de la sensación de ser llamada por cosas que no entendía. Y él la escuchaba, no interrumpía, solo estaba. Y eso, para Clara, era nuevo. Una tarde, sentados entre pilas de ropa donada, Clara le mostró una de las últimas cartas de su madre. Hablaba de decisiones que dejaron cicatrices, del miedo a repetir errores, de un amor que no pudo ser. Gabriel leyó en silencio y luego bajó la mirada. No sé si puedo con esto, Clara, dijo en voz baja, con historias que no terminan, con cosas que siempre se interrumpen. Mi madre también se fue. Nunca aprendí a confiar. Clara se quedó quieta, no por lo que dijo, sino por lo que despertó. Sentía el mismo miedo, el temor de aferrarse a alguien y perderlo otra vez, el temor de abrir una puerta que no pudiera cerrar. El silencio entre ellos por primera vez no fue refugio, fue distancia, como si al acercarse demasiado despertaran fantasmas viejos. Y en el fondo de su pecho, una duda se encendía. ¿Sería ella también alguien condenada a amar por la mitad? Los días pasaron y Gabriel dejó de ir al brechó. Clara intentaba convencerse de que era mejor así, que su historia con él había llegado muy rápido, que su lugar era otro, pero lo cierto es que lo extrañaba. Extrañaba sus silencios, su voz tranquila, sus preguntas sinceras y sobre todo ese extraño sentido de que con él todo tenía sentido, como si siempre hubiese estado ahí, como si no fuera nuevo. Una noche, mientras leía una de las cartas del abuelo de Gabriel, encontró una frase subrayada: la ausencia nunca es más liviana que el riesgo de amar. Lo que pesa es lo que no vivimos. Clara sintió que esa frase era un espejo. Tal vez estaba huyendo, como su madre, como Elías, como todos los que se amaron a medias. Pensó en buscar a Gabriel, pero no lo hizo, no aún. En otro rincón de la ciudad, Gabriel leía otra carta, una que hablaba de promesas antiguas, de sueños rotos, de un amor que debía ser vivido en otro tiempo, y algo dentro de él cambió. Quizá había llegado el momento de enfrentar su miedo. Tal vez lo que más temía no era perder a Clara, sino nunca haber intentado quedarse. Era un atardecer frío cuando Clara decidió salir a caminar. No buscaba nada, solo necesitaba respirar. Cruzó la plaza sin dirección y allí lo vio. Gabriel, sentado en un banco, con un cuaderno abierto sobre las piernas. El corazón le dio un vuelco. Dudó en acercarse, pero él la vio y le hizo un gesto suave. Clara se sentó a su lado sin decir palabra. «Me asustas, Clara», dijo él sin mirarla, «porque me haces querer quedarme, y eso no sé cómo se hace». Ella lo miró con calma. «Yo también tengo miedo, pero si huimos cada vez que algo nos toca de verdad, vamos a pasar la vida entera encontrando cartas que nunca se leyeron». Gabriel bajó la cabeza, sonrió, casi vencido por la ternura, y entonces sacó un sobre. «Esta es la última carta que escribió mi abuelo. Nunca la abrí, quería hacerlo contigo». Clara la tomó con manos temblorosas. La abrieron juntos. La letra era débil pero clara. «Si algún día encuentras a alguien que entienda tu silencio, quédate, porque el amor a veces habla bajito». Se miraron, y no hizo falta decir nada más. En las semanas siguientes, Gabriel comenzó a ayudar en el brechó. Clasificaba ropa, escuchaba historias y tomaba té con Clara al final del día. Ella, en silencio, dejaba cartas escritas por ella misma en los bolsillos de algunas prendas, como quien deja llaves en manos desconocidas. El lugar se volvió más que una tienda. Era un espacio de encuentros invisibles, de vidas que se tocaban sin saberse. Un día, mientras organizaban el fondo del local, Gabriel encontró una pequeña caja de madera olvidada. Dentro, un broche antiguo, con un símbolo que no reconocía. Clara lo sostuvo y sintió un escalofrío. Lo había visto antes, en una de las últimas cartas de su madre, y de pronto, sin saber cómo, supo que ese símbolo no era de esta vida. Era más antiguo, más profundo, y lo peor, no era la primera vez que lo tocaba. Esa noche soñó con un río, con una promesa, con un nombre que no era el suyo, y al despertar, supo que la historia no estaba completa, que la conexión con Gabriel iba más allá del presente, más allá del cuerpo, más allá del tiempo.
En aquella noche Clara no pudo dormir. El símbolo grabado en el broche, un círculo incompleto con 3 líneas cruzadas, no salía de su mente. Buscó en libros viejos del brechó, en internet, en todo lo que tenía a mano. Nada, pero al cerrar los ojos tuvo un sueño extraño. Estaba en otra época, con ropas diferentes, caminando por un bosque. Alguien la llamaba por su nombre, pero no era Clara, era otro nombre, y el hombre a su lado era Gabriel, con otro rostro, y aún así lo reconocía. En los días que siguieron, los sueños se repitieron, fragmentos, escenas, un ritual, una promesa hecha junto a un río, y una frase dicha en el momento final: si no es en esta vida, será en la próxima. Clara despertaba llorando sin entender por qué. Cuando le contó todo a Gabriel, él guardó silencio un rato, y luego confesó que también estaba soñando. No con escenas nítidas, pero sí con sensaciones, déjà vus, toques familiares, una tristeza sin nombre. Y por primera vez comenzaron a considerar que tal vez esa conexión no era solo emocional, tal vez era ancestral. Buscaron ayuda con Alfredo, el viejo librero que le había entregado la carta de su madre. Escuchó con atención y luego sacó un libro de tapa de cuero oscuro sin título. Dijo que era una rareza, un manuscrito que hablaba sobre encuentros de almas antiguas. Mostró el símbolo del broche en una página marcada, marca de Selene, usada por linajes espirituales que a lo largo de los siglos sellaban votos de protección y reencuentro entre almas conectadas. Reencarnar era solo un detalle. Clara y Gabriel se miraron. El pasado, al parecer, estaba más lejos de lo que creían, y más vivo que nunca. Clara no era de dejarse llevar por cualquier cosa, pero había algo en esa sensación persistente de déjà vu que no podía ignorar. Siguiendo una sugerencia de Alfredo, ella y Gabriel marcaron una sesión con una terapeuta especializada en regresiones espirituales que vivía en las afueras del pueblo. La mujer los recibió en una cabaña rodeada de árboles, con olor a incienso y ventanas grandes por donde entraba una luz suave, como si revelara portales. Gabriel dudó al principio, Clara no. Se sentó en el sillón, cerró los ojos y dejó que la voz de la terapeuta la guiara. Lo que vio no fue una película, pero tampoco una ilusión. Eran destellos. Estaba en otro tiempo. Quizás siglo XVIII. Vivía en una aldea rodeada de colinas. Su nombre era Isadora. Era sanadora, hija de una mujer que había sido perseguida por saber demasiado. Isadora ocultaba sus dones, pero los usaba en secreto. Gabriel también estaba allí, no como Gabriel, sino como Matías, hijo de un hombre poderoso, obligado a seguir un camino impuesto. Se amaban en secreto. Y en una noche, junto al río, hicieron una promesa: si el mundo no nos permite ahora, que nos devuelva el uno al otro cuando estemos listos. Pero esa vida no tuvo su momento. Matías fue forzado a partir. Isadora, sola, enterró una caja con cartas y un símbolo, el mismo broche que ahora reaparecía en sus manos. La terapeuta interrumpió la sesión con delicadeza. Clara despertó con los ojos húmedos, el corazón latiendo rápido. Gabriel estaba pálido. Ella no dijo nada, pero cuando él la abrazó más fuerte que nunca, lo entendió. Se habían estado buscando durante siglos, y tal vez, solo tal vez, esta era la vida en que el tiempo finalmente estaba de su lado. Alfredo, al escuchar todo sobre la regresión, los llevó al sótano de la librería, un lugar al que casi nunca dejaba entrar a nadie. Allí guardaba una pequeña colección de libros antiguos, mapas y manuscritos sobre tradiciones espirituales europeas. Les mostró un tomo polvoriento que hablaba sobre linajes guardianes. Según aquel texto, existían parejas de almas ligadas por un voto de preservación, encargadas vida tras vida de proteger objetos que contenían sabiduría ancestral. Uno de esos objetos era la joya de Selene, el mismo broche, el mismo símbolo, pero en las últimas páginas había una advertencia: si el guardián olvida su propósito, el ciclo se cierra en dolor y el reencuentro será siempre interrumpido. Clara sintió que se le helaba la sangre. No sabía qué había pasado con la joya en aquella vida pasada. Solo sabía que Isadora la había enterrado en secreto, temiendo que cayera en manos equivocadas. Alfredo les entregó un mapa antiguo con una marca dibujada cerca de un río. Clara lo reconoció al instante. Era el mismo paisaje que veía en sus sueños, la misma curva del río donde se había hecho aquella promesa. Decidieron ir. Estaba lejos, en un sendero que cruzaba las montañas, donde casi nadie pasaba. Durante el camino, Clara sentía una mezcla de ansiedad y paz. Gabriel caminaba en silencio, sujetándola de la mano como quien no quiere volver a perder. Cuando llegaron al lugar señalado, todo había cambiado, excepto el suelo. Comenzaron a cavar con las manos desnudas y pronto encontraron una caja de hierro oxidado. Dentro, envuelta en un paño antiguo, estaba la joya original, más grande, más antigua, con una piedra azul en el centro
Y una última carta. Isadora había escrito: si un día regresas, no escondas más quién eres, ni lo que sientes. Clara lloró en silencio. Gabriel la abrazó, y sin decir nada ambos supieron. La misión aún estaba viva, pero quedaba una elección por hacer, y el tiempo una vez más comenzaba a correr. Volvieron a casa con la caja entre las manos y el alma dividida. Clara no hablaba, Gabriel tampoco. Ambos sabían que la elección que tenían por delante no era fácil. Alfredo les explicó que la piedra azul del broche era considerada un concentrador de memorias. Según antiguos manuscritos, destruir o sellar el objeto sin completar la misión podía romper los lazos espirituales o liberar nuevas posibilidades. Pero todo tenía un precio. Gabriel parecía inclinado a cumplir el propósito ancestral. Clara, en cambio, comenzaba a pensar que la verdadera misión era otra. Tal vez no estaban aquí para repetir el pasado, sino para reescribirlo. Tal vez lo que se les pedía esta vez no era guardar, proteger, sacrificar, sino elegir, elegirse. Porque si el amor había sobrevivido a siglos de separación, ¿qué sentido tenía volver a posponerlo por miedo? Esa noche Clara se sentó en su rincón favorito y escribió una última carta. Esta vez no era para su madre, ni para una hija futura, era para sí misma. Si estás leyendo esto en el futuro, espero que hayas tenido el valor de amar, incluso si dolió, incluso si costó, porque lo único peor que perder un amor es nunca haber tenido el valor de vivirlo. A la mañana siguiente, Clara y Gabriel caminaron hasta el mismo río donde todo comenzó. En silencio cavaron juntos un nuevo espacio. Enterraron el broche nuevamente, no como símbolo de huida, sino como un acto de liberación. Y allí, entre lágrimas contenidas y dedos entrelazados, rompieron finalmente el ciclo. Ya no había deuda con el pasado, solo un futuro que por fin les pertenecía.